Muy buenos días y un feliz sábado. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a una programación más de la Escuela Sabática, el corazón de la iglesia, también la escuela más grande del mundo. Estamos felices porque seguimos estudiando la palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática en este trimestre con el estudio de el Génesis, hoy con la lección número 7. Recordándoles siempre que debemos ser parte de este movimiento de la Escuela Sabática, de siempre estar presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. Como cada semana estamos acompañados de nuestro amigo y pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido, muy buenos días y un feliz sábado. Gracias, Pastor Heisen. Queridos hermanos, un feliz sábado. Qué alegría nuevamente estar con ustedes para poder estudiar la palabra del Señor. Es el momento de llamar a toda la familia, a aquellos que están en casa, compartir este link para que muchas otras personas también puedan conocer mejor a Jesús. El pacto con Abraham es el capítulo que nos corresponde o que estudiamos durante esta semana y que lo repasaremos una semana más junto al pastor Merlin Alomía Bartra. Un pastor conocido y muy querido también. Pastor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Pastor Heisen. Estamos contentos de estar de nuevo frente a los micrófonos. Pastor, ¿cuál es? Pues yo sé que el libro de Daniel es un libro significativo en su vida y toda la Biblia, pues sí, pero el Génesis tiene algún significado también para su vida. Sin el Génesis no significa nada el resto, porque el origen es el comienzo de todo. Amén. Que incluye no solamente a don Abraham, sino a don Heisen. Ahora yo pienso... Su servidor. Claro. También... A Rubencito. Ahora, Pastor Heisen no nos dé elegir, porque, por ejemplo, Daniel o Génesis o Isaías, es como si le dieran a elegir, ¿qué prefieres, tu brazo derecho o tu brazo izquierdo? Es imposible, ¿no? No, pero hay libros que sí son marcantes, ¿no? Y yo le digo eso porque, o sea, toda la Biblia por eso es inspirada por Dios, dice Pablo, pero hay libros pues que son especiales, ¿no? Yo sé que el libro favorito del pastor, o no sé si me equivoco, es Daniel, ¿no? O al menos es conocido. O Isaías. Uno de los favoritos. Uno de los favoritos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, Judas. No, yo creo que el libro favorito del pastor es la Biblia. Ya, con eso usted me está cortando todas las preguntas ya. Gracias, pastor Merlin, siempre una bendición. Estamos nosotros felices de compartir con la palabra de Dios y queremos hacerlo, o sea, mostrar esa felicidad cantando, pues, ¿no? Cantando nuestro himno tradicional. Pastor Rubén. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro programa como siempre lo hacemos. Comenzamos en el nombre del Señor. En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a
a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a orar, hermanos, para continuar con el programa. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, nuevamente nos deleitamos en tu palabra al estudiarla. Y queremos compartir ese deleite con nuestros hermanos que nos escuchen a través del sistema automático. Amén. Bendícenos y guíanos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por siempre estar acompañándonos en este fascinante estudio de la palabra de Dios. Vamos a empezar el estudio de la Biblia, no sin antes saludar nuevamente aquí al pastor Rubén Montero y al pastor Merlin Alomía, una vez más, y decirle pues que ya es momento de que te puedas suscribir también a la lección de escuela sabática. Haz provisión del maná espiritual para el año 2023. Nosotros creemos que el maná espiritual debe ser parte de la familia, parte de cada uno de nosotros, y no solamente suscribirnos, sino que estudiarla según corresponda. Hoy estamos ya en la lección número 7, que titula El Pacto con Abraham. Y vamos a estudiar básicamente los capítulos 15 al 18. Así que, sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, gracias a Dios porque te conectas, porque estamos juntos en esta fascinante encuentro de estudio de la Biblia. Hoy con la lección número 7, el pacto con Abraham. Y como siempre vamos a estudiarlo a la luz de la Biblia, utilizando siempre el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que, sin más, empecemos con el motiva. Muy bien, en el motiva vamos a dejar el momento con el pastor Rubén Montero. Bueno, gracias, pastor Heisen. Queridos hermanos, había preparado una pequeña historia para introducirnos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Entonces voy a pedir aquí a los colegas de los técnicos que nos acompañan que coloquen el PowerPoint en el que se muestra un lustrabotas que está limpiando allí los zapatos de alguien, ¿no es cierto? Ahí justamente aparece. Bueno, esto me trae una historia en la cabeza. Es la historia de un predicador que llegó a una ciudad que no conocía y que estaba buscando el correo de la ciudad. Cuando llegó por la plaza central, encontró que había un niño que estaba lustrando los zapatos, así que él tuvo la idea, ¿no?, de lustrarse los zapatos, y llegó donde estaba el niño y pidió que le haga el servicio de lustrarse los zapatos. El niño accedió, empezó a lustrar los zapatos. Este hombre lo miró al niño y le dijo: niño, ¿dónde queda el correo de la ciudad? Yo necesito ir al correo. ¿Dónde queda el correo de la ciudad? Y entonces el niño: mire, usted va por aquí 2 cuadras, a la derecha 1 cuadra, y ahí hay grande un edificio que dice correo. Entonces así usted puede llegar. Entonces el hombre estuvo satisfecho, agradeció el servicio, estaba yéndose cuando pensó lo siguiente. Este hombre era un predicador y dijo: no le hablé nada del evangelio a este niño, y quién sabe yo sea la única persona que pueda hablarle del evangelio.
así que voy a hablarle de la palabra de Dios. Regresó y le dijo, niño, yo quisiera hablar contigo, le dice. Sí, señor, le dice el niño, yo quisiera hablar contigo. Mira, ¿tú conoces cuál es el camino al cielo? Y el niño le dice, no, ¿conozco el camino al cielo? No, de ninguna manera, señor. No sé, ¿cómo es eso del camino al cielo? No entendía, se sintió confundido. Entonces, este hombre le dice, mira, yo voy a enseñarte cuál es el camino al cielo. ¿Te gustaría que te enseñe cuál es el camino al cielo? ¿Estás interesado? Bueno, le dijo, a mí me gustaría mucho conocer el camino al cielo, pero no creo que usted pueda enseñarme cuál es el camino al cielo. Y el predicador se sintió sorprendido, ¿no? ¿Pero por qué no crees que pueda enseñarte yo cuál es el camino al cielo? Y entonces el niño le dice, con sabiduría infantil, ¿no? Oiga, señor, usted no sabe ni siquiera el camino al correo. ¿Cómo va a enseñarme cuál es el camino al cielo? Y entonces el predicador pensó de la siguiente manera, ¿no? Muchas veces nosotros podemos pensar en el camino al cielo y a veces perdemos de vista también los detalles de nuestra vida. Olvidamos ciertos detalles de nuestra vida que deben revelar que pertenecemos al cielo. Durante la lección de escuela sabática de esta semana, mis hermanos, vamos a hablar de la historia de Abraham en ciertos detalles de su vida, en momentos especiales, y vamos a ver cómo en todo momento él siempre andaba en este mundo como viendo al invisible, y eso creo que fue la razón por la cual es considerado el padre de la fe. Interesante lección, y de manera especial esta semana vamos a abordar justamente eso, ¿no? Un pacto que Dios hizo con Abraham. Y pastor, estamos yendo de lo general a lo específico, ¿no? Abraham, ahora vamos a ver una faceta especial de Abraham, pero ya con un tema que tiene que ver con el pacto, con el hijo de la promesa finalmente. Entonces, vamos de esta manera a empezar a explorar el texto. Lección número 7, el pacto con Abraham. Vamos a estudiar básicamente los capítulos 15 al 18 de este fascinante libro del Génesis. Vamos a estudiar desde el capítulo 15, vamos a ver a Abraham en una faceta diferente a la pasada, ¿sí? La fe y duda. Vamos a ver cómo es que Abraham acepta la promesa de Dios, pero que también hay una especie de duda respecto a la promesa de Dios, quizás por insistencia de parte de su esposa con su esclava Agar. En segundo lugar, veremos la señal del pacto. Se aparece aquí por primera vez el tema de la circuncisión, y finalmente veremos también a Lot nuevamente, pastor, y su desenlace por su decisión. Pastor Merlin, 15 de Génesis, capítulo 15 de Génesis. Nuevamente lo que habíamos visto, Abraham era rico, riquísimo, mucho dinero, muchos bienes, muchos esclavos, tanto así que no quiso aceptar pues el botín que le correspondía, sino que dijo, yo soy muy bendecido. Pero ahora capítulo 15 muestra que en realidad le faltaba una bendición, la bendición que Dios le había prometido en el capítulo 12 cuando salió de Ur de los Caldeos. Bueno, había pasado ya algunos años y la expectativa de Abraham y Sara era creciente, y el capítulo 15 empieza diciendo, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. De hecho, aquí se presenta un aspecto de la vida de Abraham. Él estaba temeroso. Había ocurrido la invasión, él se había aventurado, entre comillas, a ir a liberar a su sobrino, lo logró, pero entonces estaba en la cabeza, y si regresan, ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios viene y le dice, Abraham, tranquilo, yo soy tu escudo y tu galardón, y yo te he prometido este lugar y también cuidar tu vida. Pero
había algo que Abraham estaba pensando cada momento que se acordaba de su salida y de la promesa. Era el hijo. Porque dice ahí, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira, no me has dado prole. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo saca afuera y dice, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? Así será tu descendencia. Y el 6 es el versículo clave para toda la Biblia, para la vida de Abraham y también para la nuestra. Porque dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué tremendo. Aquí vemos la fe de Abraham. Por fe salió de Ur. Por fe anduvo en la tierra. Por fe logró liberar a Lot. Pero había algo que todavía le molestaba. Y el hijo. Y aquí le muestra algo que él hace legalmente para provisión de su futuro. La ley mesopotámica establecía que cuando dos esposos de edad no tenían descendencia, ellos podían adoptar un esclavo nacido en casa como hijo, con la condición de que cuando ellos murieran, el esclavo adoptado heredaba todo. Pero para eso tenía ese esclavo que cuidar diligentemente en la vida futura de ancianidad de los. Y entonces aquí le dice, Señor, yo ya he procedido. Otra vez la falta de fe, ¿no? Otra vez, Eliezer, tú vas a ser mi hijo adoptivo y ya tú sabes lo que viene después. Eliezer dijo, está bien, patrón. Muy, muy agradecido. Ahora, pastor, es interesante, más o menos cuántos años habrán tenido Abraham, no se dice allí, pero ¿cuántos años más o menos? Estaban por los 80 adelante. Ya, ¿no? Claro, porque salió de 75 años salió y estaban dando la vuelta en el país de la promesa. Ahora, es interesante que hasta aquí todavía Abraham sigue siendo Abraham, ¿no? Abraham. Entonces, ahora viene una pregunta que es quizás una pregunta que se hace la gente, ¿no? Es la constante de la vida. Un día estás confiando en Dios, aferrándote a Dios, fiel a Dios, y otro día por el tiempo, como que divagas, y esa promesa que Dios le vuelve a hacer en el capítulo 15, después lo lleva a tomar una decisión, no solamente con Eliezer, que he dicho, porque ya había hecho, como usted menciona, pastor, aparentemente a Abraham ya le había dado ya había hecho su testamento, ¿no? Él me va a heredar, porque no dice, él me heredará, dice, él me va a heredar. Pero ahora viene otra duda, ¿no? Entre la fe que cree, dice, ¿no? Y le fue contado por justicia, porque él creyó, Abraham creyó. Solo que cuando uno sigue leyendo la Biblia, aparece pues Sarita, la esposa. Le dice, mire, creo que ese plan inclusive con Eliezer no funciona, pero acá tengo otro y que también es legal, se puede hacer. Bueno, otra vez viene la ley, lo que se acostumbra, lo que hacen los demás. Y aquí viene el Señor con una promesa que es distinta de lo que conozco, distinta a lo que sabemos. Y no hay. Siempre que oramos al Señor por alguna cosa, queremos que sea así, de inmediato. Pero el Señor tiene en su sabiduría listo el momento. El tiempo de Dios es perfecto. Así es.
Ahora, Pastor Heisen, Sí. en la lectura de la palabra de Dios, yo veo cómo el Señor actúa en la mente y en el corazón de Abraham, hasta de modo trayendo para su vida ejemplos de una visión acerca de lo que él quiere para su vida, ¿no? Porque Abraham, cuando se mira a sí mismo, es un hombre viejo, ya su esposa es una mujer de avanzada edad. Esa promesa de que sería padre cada vez está más lejana. Desde el punto de vista humano, considerando solamente lo humano, él ya no podría ser padre, la esposa no podría ser madre. Entonces, él estaba mirando desde el punto de vista humano y natural, ¿no? En la dimensión humana. Y el Señor, cuando lo llama, empieza a pedirle que levante la cabeza y vea las cosas desde la perspectiva de Dios. Y entonces le dice, mira, levanta la cabeza y cuenta el número de las estrellas. Ahora, hubo un sabio griego llamado Aristarco, que él dijo que el número de las estrellas a simple vista son 5.600. No sé si Abraham habrá llegado a contar las 5.600, ¿no? Porque cuenta el número de las estrellas, empezar ahí, las que están a simple vista. Ahora sabemos que las que se ven a simple vista es una fracción minúscula de la cantidad de estrellas que realmente son, ¿cierto? Pero perdón que te corte. ¿Quién dice que son 5.600? A simple vista contó No, Aristarco. así contó. A simple vista, sí. No sabía. Son una fracción de millones. Pero ahora- Pero lo que quería enfatizar es lo siguiente. Sí. Dios le pide que levante su cabeza y que mire hacia el cielo, que cuente el número de las estrellas. Yo me imagino a Abraham contando el número de las estrellas, 1, 2, 3, contando. No, me imagino. era una manera, ¿no? Claro, pero al momento en que contaba, el Señor le dice, mira, como el número de las estrellas, así será tu descendencia. Entonces lo que le está colocando al Señor es, deja de mirar desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, él veía que era viejo, aquí, ¿no es cierto? Levanta la cabeza y yo te voy a dar una visión diferente. Y ahora te muestro el número de las estrellas. Y quiero inocular dentro de tu cabeza eso, cuenta el número de las estrellas. Así será tu Era descendencia. imposible, ¿no? Claro, No lo que se le está puede diciendo el contar. Señor es, deja de mirar las cosas únicamente de la perspectiva humana. Aprende a mirar las cosas también desde la perspectiva divina. Y él allí creyó, está dice la mirada. Biblia. Y él Por eso creyó. dice, y él creyó y le fue contado por justicia. Por eso yo esa parte lo titulé como confianza y duda a la vez, porque o sea, y él confía, pero al día siguiente, o no sé cuánto tiempo pasó, pero ahora lo que estaba diciendo el pastor, ¿no? O sea, legalmente también, o sea, plan A, plan B. Los seres humanos, pastor, tenemos planes, ¿no? O sea, y este plan ahora es con Agar, que legalmente, pastor, o sea, en el antiguo cercano oriente era una ley normal, posible, pero que no era el plan de Dios. Y acá debemos hacer una distinción categórica, ¿no? Entre lo que Dios quiere siempre y lo que nosotros legalmente podríamos hacer. Claro, la tradición de los hombres, las costumbres humanas, lo que se ha hecho durante miles de años, durante siglos, no es nuestra guía para tomar decisiones. Claro. Lo que es nuestra guía para tomar decisiones es la palabra escrita del Señor. No importa si hay cientos de años de tradiciones por este lado, y por este lado está la palabra de Dios, el cristiano tiene que elegir la clara dirección de la palabra de Dios. Pastor Merlin, ahora, este tema de Agar e Ismael, pues definitivamente estaba alejado de la voluntad de Dios, pero finalmente se dio, Dios permitió. Ahora, hay un punto aquí que hace un intermedio entre el cumplimiento de la promesa y habla acerca de la circuncisión como señal del pacto. Aún no había nacido definitivamente Isaac, pero habla de la promesa, y es una de las preguntas que hacen muchos estudiosos, ¿no? ¿Cómo es que la promesa o la señal del pacto, que es la circuncisión, se hace aún cuando Isaac todavía no había nacido? Pero ¿cuál es el problema? No, porque justamente no había nacido todavía la promesa, ¿no? Pero después habla cuando lo hizo. Claro. Así que, bueno, aquí hay varios detalles. Sí. Volviendo a lo anterior un poco, Dios le dice, levanta, mira las estrellas. A ver, cuéntalas. No puede. ¿Puedes contarlas? No puede. No, Señor. Imposible. Así va a ser tu simiente. Bueno, y sigue. No siempre lo legal es moral. Y cuando decimos moral es correcto.
¿Qué es moral? Es lo correcto. Por eso es inmoral, porque no es correcto. Y aquí ellos habían hecho una cosa moral. Es decir, la ley establece así, pero era inmoral a los ojos de Dios. Sara viene con la propuesta. Sara también estaba detrás del asunto. Vamos a tener un hijito, Abraham, vamos a tener, el Señor lo ha prometido, pero ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Isaac, pero si en Mesopotamia hay eso, ¿por qué no puede ser? Y sugiere, y Abraham ni corto ni perezoso, sí, sale querida, vamos a hacerlo. Viene la criatura y vienen los problemas, porque Sara no tuvo en cuenta que Agar era egipcia, tenía otras costumbres, tenía otras ideas. Y le dice, tan pronto Agar se dio cuenta que estaba encinta, cambió todo. Y Agar se da cuenta. Sara. ¿Cómo? Sara se da cuenta. La otra se burla. Y no correspondía, ¿no, pastor? No correspondía, Porque pero eso es era- natural. Porque era una esclava, ¿no? Pues esclava ya no era esclava más. Pero ahora ya pues No era más estaba esclava. esperando el hijo de Claro. Abraham. Entonces ya era un estatus entonces completamente no diferente. dejaba de ser esclava. Dejaba de Era ser la madre esclava. del heredero, de todo. Claro. Y todavía con el condimento, pobre vieja. Y en realidad, pastor, es Sara la que promueve todo esto, no Saraí, digamos, en ese tiempo, ¿no? Así que lo que hace Sara es colocar a su propia familia, no sé, ¿qué va a ser? La horca, ¿no? A toda la familia colocar. El versículo 4 es clave. Y el 16, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. De hecho, hay aquí una cosa bien clarita, que se repite hasta ahora, con el alquiler del vientre. Y entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Sara dijo, no, esto no me importa que el arreglo que hayamos hecho, pero se va a estar acá. No le interesó. No le interesó, claro. Es que habría sido una situación complicada también. No era su hijo. Claro. Y no estaba ella de acuerdo con la burla de ella. La actitud. Pero en fin, luego viene ahí el resto de la historia. El hijo ni había nacido, ni el hijo ni había nacido. Por Y supuesto, por ya supuesto. dice la palabra de Dios que Saraí la afligía, porque Abraham le había dicho, mira, es tu sierva, usted arregla tú. Arréglense es tu entre sierva, mujeres. ¿no? Arréglense entre mujeres. Y cuando las mujeres se arreglan hay que ver las cosas como salen. Bueno, sale la esclava, vaga por el desierto, se acaba el agua, las provisiones y está ahí. Pero hay alguien que le ve. Qué grandioso es eso. Sí, El que me Qué ve. grandioso. Alguien que le veía y que también cuidaba de ella. Y también del descendiente de Abraham. Y entonces le dice, ¿qué voy a hacer? Vuelve, sumisa. Eso es lo que tienes que hacer. Es tu ama. ¿Por qué te burlas? Etcétera, etcétera. Agar sabía muy clarito. Y entonces dice, para cortar, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Había Ismael. empezado 11 años. Sí, 11 años. 11 años desde la salida de Ur, ¿no? Bueno, aquí se ve pues los altos y bajos, pero la marcha hacia adelante, la confianza y la seguridad, Ahora, el amor del Señor al aceptar la sinceridad. Ahora el capítulo 17, justamente continuando con lo que usted mencionaba, habla de la circuncisión, ¿no? Como señal del pacto. Y aquí se le cambia de nombre
Abraham deja de ser Abraham. Abraham para ser llamado Abraham. Pastor. No es el primero, digamos, bueno, parece ser el primero, ¿no? Que se le cambia el nombre. Abraham significa padre exaltado. Ya el nombre de Abraham es bonito, ¿no? Padre exaltado es un lindo nombre. Pero aún no y el nombre de Sara era Sarai. Princesa. Y Sarai significa mi princesa. Y cambian los nombres, ¿no? Porque entonces el Señor le pone a Abraham de padre exaltado, pasa a ser padre de muchedumbres. Y padre de muchedumbres ratificando la promesa. Y Sara pasa a ser Sara, que significa la princesa. O sea, cuando se dice mi princesa es posesivo, ¿no? Entonces Abraham la presentaba, esta es mi princesa. Pero cuando se presenta con la princesa, no es cualquiera, es la princesa. No es una de las muchas, es la princesa. Es la única, es la elegida. En ella viene la promesa. Es la princesa. Entonces el Señor, al cambiar los nombres, está marcándoles el rumbo del cumplimiento de la promesa, ¿no? La princesa y el padre de muchedumbres serían aquellos que generarían una descendencia de adoradores del Señor, ¿no? Pastor, la circuncisión. La circuncisión es un asunto que hasta ahora es asunto no solamente de incógnita, sino también de rechazo. La circuncisión es la señal que el Señor da a Abraham para toda la descendencia masculina. Pero aparte de lo que es decir, del acto, que es el corte del prepucio del órgano viril del hombre, lo dio en un momento cuando ese pueblo, y mucho antes de que ese pueblo anduviera por el desierto, y le da como una señal de salud e higiene. Eso llegaron a descubrir mucho después los médicos y la ciencia, porque tiene que ver con un asunto de salud e higiene, claro, y de prevención para muchas de las dolencias que ocurren con las mujeres. Sin embargo, hasta ahora se sabe que la circuncisión es una cosa saludable y que no es una cosa simplemente religiosa. En el desierto no había agua. ¿Y cómo harían eso? Pero él dio todas las reglas. Y aunque no hicieron durante el viaje, antes de entrar a Canaán, tuvieron que hacer. Porque a Josué le dijo, no entran a Canaán incircuncisos. Claro. Entran circuncidados. Y Moisés tuvo que circuncidar a su hijo, etc. A la fuerza. Y bueno, aquí hay un montón de cosas que tenemos que mencionar, pero es la señal del pacto Correcto. que hizo con Abraham. Naturalmente ahora no hay esa exigencia para el resto que no es judía, porque los judíos siguen haciendo eso, lo mismo los musulmanes, y está comprobado que las mujeres que tienen menos índice cancerígeno genital son las musulmanas y las hebreas. Es algo que es bien claramente establecido, pero desde el momento que fue tomada como un requisito de salvación, ya estaban mal, porque eso no habló jamás el Señor. Claro, se convirtió de ser una señal, se convirtió en ser un requisito para mucha gente, ¿no?, de salvación. Así es. Ahora, y para... Incluso en la Primera Guerra Mundial hay muchos que se salvaron de ser eliminados cuando los nazis llegaban y eliminaban a todos. Y muchos, yo no soy judío, revísenme si soy o no soy circuncidado. Y no eran circuncidados. Y es lo único que les salvaba. Así de sencillo. Bueno, pero es esa parte, ¿no?
hay una señal que Dios establece para ese pueblo y tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con una serie de cosas que el Señor en su sabiduría puso, pero que se tornó en una cosa controversial cuando fue tenido en cuenta como señal de salvación, que sería ya por obras y no por fe. Ahora, de este capítulo, nosotros vamos ahora al capítulo 18 y vemos el tema de su responsabilidad, ¿no? O sea, a pesar de que Lot se había ido por su decisión, ahora Abraham no solamente lo rescató, sino que Abraham ahora va a intervenir en algo que Dios le comunicó, ¿no? Como un amigo, dice el texto. ¿Cómo voy a esconder esto que estoy pensando hacer con Sodoma y Gomorra, ¿no? Me quisiera detener un poquito en la relación, pastor, que Dios tenía con Abraham, de no ocultarle aquello que pensaba hacer con su sobrino. Prácticamente su sobrino, ¿no? Porque ahí tenía que ver. Pero antes de eso, el capítulo 18 habla del cumplimiento de la promesa, porque el 18 entra y todavía no había nacido. Sí. Es muy lindo, interesante notar que el Señor no le visita una sola vez, sino vez tras vez, vez tras vez. Y esta vez viene ya para darle la noticia, pero tampoco cree, ¿no? Por eso se ríe. Y especialmente doña Sara, ¿no? Escucha y se ríe, y el Señor le dice: oye, mira, tu mujer se está riendo de lo que te estoy diciendo y prometiendo, ya señalando. Y ella se asusta: yo no me he reído. Sí, te has reído. Y viene una pregunta que se repite cuando nace el Mesías, que se vincula, porque el versículo 14, desde el 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto esto que voy a dar un hijo y siendo ya vieja? Y sigue: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? María dijo lo mismo cuando se le anunció que iba a ser madre del Mesías, de Jehová encarnado. Y hace esa pregunta: ¿cómo va a ser eso? Y la respuesta es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para el Señor no era difícil arreglar un útero viejo, así como no le era difícil usar un útero virgen. Claro. Él es el creador. Ahora, es muy, muy interesante esto, en el sentido que Sara estaba completamente convencida, estaba en la certidumbre total que no podía ser madre. No, o sea, a pesar de la palabra de Dios, a pesar de su esposo, ¿no? Pero ella, con la evidencia esta de reírse, lo que está diciendo: esto de acá no creo nada. Ahora, pero no era la primera vez que se reía, tampoco era la única que se rió, ¿no? Porque la lección nos recuerda y nos da citas donde también Abraham se rió. Es decir, es una actitud quizás también de nervios, ¿no? De incredulidad. Porque haces un contraste, pastor Merlin, entre lo que es la promesa de Dios, lo que Dios dice, y lo que tú eres, ¿no? Y lo que nosotros tenemos como concepto por la promesa. También. Miren ustedes, ¿qué cosa nos promete el Señor como herencia? ¿Y qué concepto tenemos nosotros de esa realidad cuando la disfrutemos? Claro. La misma Escritura nos dice cosas que ojo no vio, y oreja, por más que nos hayan repetido las promesas, pero todavía añade: ni siquiera se han imaginado con todo el cerebrazo que les he dado. No. Es decir, las cosas que el Señor nos promete están más allá de nuestra concepción y tenemos que creerlas, si no, no las recibiremos. Por eso debiéramos decir siempre: Señor, ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe.
Ahora, esto es justamente la promesa, ¿no? Lo que la lección dice, lo titula El Hijo de la Promesa. Utiliza ahí una palabra kol, ¿no? Todos, dice, voy a leer, dice, la palabra kol, todos, o todos, se repite 4 veces en el libro de Génesis. En este contexto inclusivo, Dios se le aparece a Abraham para confirmar la promesa de un hijo, Isaac. Y bueno, como ya mencionamos, aún así ellos no creen, pero finalmente Dios termina con la pregunta, ¿habrá algo difícil para Dios? No hay. Y seguidamente lo visita una vez más. Pero eso ya en una lección más adelante. No. No, ahora aquí estamos en esto de esa visita, le da la noticia y le da otra noticia. He venido para acabar con esta podredumbre. ¿Y qué piensa otra vez Abraham? Mi sobrino. Este sobrino era un caso, ¿eh? Mi sobrino. Que... Y le dice, señor, es que allá hay un grupo pequeño. Hay unas almitas. Se imagina qué será de estos pobres que van a ser destruidos con todos. No, tú no puedes hacer eso. Y Dios le dice, tranquilo, no va a ser así. Y empieza el regateo, ¿no? Imagínate si hay 50 y va bajando hasta 10. Hasta 10. Y no había ni 10. No había ni 10. Ahora, me impresiona 2 cosas acá. Primero, es que Lot no fue un inocente de esta situación. No es que haya caído ahí por casualidad. Él, dice en la Biblia, fue poniendo sus tiendas, dice. Hasta que llegó. Hasta que llegó. De poquito a poquito, ¿no? Es 1. 2. Lo terrible que resulta las decisiones. Pero lo que más me impresiona es lo que Jesús o lo que Dios dice. Ahí se conoce a Abraham como un amigo, ¿no? La palabra amistad, que tiene que ver con relación, que es lo que explica la forma en que regatea con Dios, pastor. Esa es una cosa impresionante. Yo no sé si... Bueno, también Moisés después va a conversar así un poco con Dios, ¿no? Pero es impresionante esta parte de la Biblia, pastor. Es impresionante cómo el Señor desciende hasta nuestro nivel. Y a veces nosotros no creemos eso. El Señor viene y nos ofrece, quiero salvarte. Así, ¿y qué tengo que hacer? No, tú no tienes que hacer nada, tienes que aceptar. Aceptar. En realidad, es decir, la esencia del Evangelio no es creída por muchos, no es aceptada como real, porque algo tengo que hacer, algo. El joven rico dijo, ¿qué cosa haré para ser salvo? ¿Quieres hacer? Obedece pues los mandamientos. Yo lo hago. Pero eso hago. No tenía idea de lo que estaba haciendo, ni siquiera de lo que estaba preguntando. Sí. ¿No? En realidad, esa idea de Dios descendiendo, encontrarse al hombre, es la historia de la redención, la historia de la salvación. ¿No? Es Dios el que desciende a través de su Hijo Jesucristo. Él viene y planta su tienda con nosotros, al lado nuestro. Y dice la palabra, los discípulos dan testimonio, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. ¿No? Entonces, lo que hace es mostrarnos cómo continuamente Dios busca al ser humano. Y aquí Dios va a ir a Sodoma, pero tiene el propósito de pasar por Abraham, ¿no? Para justamente mostrar en su grandeza y en su sabiduría que la promesa con Abraham se cumpliría, y además para decirle lo que iba a pasar con Sodoma. Por un lado, hay una buena noticia, el nacimiento del hijo de la promesa, una buena noticia, linda noticia, y por otro lado hay la noticia del castigo que vendría sobre Sodoma y Gomorra. Juicio, ¿no? El Evangelio siempre debe ser enseñado de manera completa, mis hermanos. El Evangelio no solamente es la promesa, también es el juicio y el castigo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que está el amor de Dios, pero está la justicia del Señor.
que nosotros vamos a recibir el amor y la invitación y la misericordia del Señor, pero también en algún momento vamos a tener que enfrentar el tribunal de Cristo. Claro. Esas dos cosas tienen que ser presentadas de manera equilibrada en la predicación del Evangelio. Pastor. Bueno, hay aquí una cosa que nos trae a nuestra realidad. Cuando Jesús habla acerca de su segunda venida y habla de la situación del mundo y de su iglesia en esos momentos, Él dice, será como en los días de Noé y también de... Acordados de la mujer de Lot, también dice, ¿no? Hablando de estos días. Claro, y enfatiza en los días de Sodoma y Gomorra, la gente estaba, ¿no?, comer y beber, dándose en casamientos, no son cosas malas, pero resalta ahí el hecho de que la gente seguirá haciendo sus cosas normalmente sin pensar que ya no hay gracia para ellos. Cuando Lot fue a hablar a sus yernos, se burlaron. Estás loco. ¿Qué destrucción? Están en casa 2 ángeles. ¿De qué estás hablando? Pero también en casa había la misma situación. Porque cuando se les dijo, no miren atrás, alguien miró atrás. Miren, nosotros estamos en un momento y una situación que nos ha revelado cómo será el fin. Sí. La gente seguirá con todas sus cosas como la cosa más natural, sin embargo, estará ya condenada. Sodoma estuvo en la última noche y no se percataron, siguieron haciendo sus cosas. Cuando vino esta pandemia, ¿quién se iba a imaginar la situación en la cual se envolvería el mundo? Universalmente. Porque no hay uno solo que no haya sido afectado. Y entonces, nosotros estamos yendo ya así. Cada vez se estrecha más el cerco y la gente no se percata. Y a veces la iglesia tampoco. Pastor, aquí me parece interesante reflexionar acerca de esa conversación de Abraham con Dios cuando él va bajando de número, ¿no? Va bajando de número y entonces él va acercándose más al número de su familia. Claro. Yo me pregunto, ¿por qué él no dijo 5? Porque ahí quizás, porque en 10 terminó, ¿no es cierto? ¿Por qué no continúa bajando? Lo que me hace pensar es lo siguiente, y eso está en el libro Apocalipsis también. ¿Por qué los ángeles no sueltan los vientos que van a finalmente destruir las plagas y todo? Viene el ángel que dice, no, todavía vamos a sellar a los hijos de Dios, ¿no? Vamos a circuncidar. Vamos a circuncidar en aquel tiempo. Entonces, de alguna manera, los hijos de Dios, con su testimonio y con su trabajo y con su predicación, deben culminar su tarea, su predicación del Evangelio, para que finalmente se desencadenen todas aquellas cosas que están predichas en la palabra de Dios, ¿no? Correcto. Y esa es la manera en que la lección finaliza. Por ejemplo, dice que finalmente la destrucción llega, y acá quiero leer una cita del patriarca y profeta, dice, y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza ya proyectaban sus sombras sobre la ciudad condenada. Pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había traído
fuera a las casas, a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes de placer se paseaban de aquí para allá, gozando de ese momento. Y bueno, ¿no? Al final Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas, ¿no? Ni la mitad del mínimo de 10. Los yernos que no se tomaron en serio la advertencia de Lot se quedaron en la ciudad. Y bueno, dice que este país finalmente, pues este pueblo fue destruido con fuego Eterno. eterno. Sodoma y Gomorra y las aledañas. ¿Saben ustedes que es interesante ir a esas regiones y descubrir estos lugares? Cuando uno escarba así el piso, está la ceniza todavía ahí. Y se ve a lo largo, en la extensión, todo el terreno achicharrado. Es decir, ha sido quemado y el suelo se ha vuelto vidrio. Fértil. Sí, es una cosa impresionante. Está cerca al Mar Muerto, me parece. Junto al Mar Muerto. Junto al Junto al Mar Muerto. Y hasta su mar se murió, pastor. No, creo que había muerto ya dentro. No, ya era muerto porque no se evaporaba. Qué tremendo. Ahora, realmente la historia de Sodoma y Gomorra, lo que nos muestra también en medio de la destrucción es la gracia del Señor, ¿no? Porque aparecen los ángeles para sacar a la familia. Es como un símil, ¿no? De Apocalipsis. Sí, ¿no? lo que sucederá en Apocalipsis. Hay mucha relación, creo yo, ¿no? Porque también los ángeles están, digamos, para anunciar el Evangelio, para que hayan más salvos. Los ángeles aparecen en la ciudad para dar un mensaje y finalmente solamente Lot y la familia salen. Ni los yernos, ni siquiera los yernos lleva Lot, ¿no? Porque solamente sus hijas, él y la esposa. Y la esposa ni siquiera termina la travesía, ¿no? Porque la esposa queda en el camino, ¿no? Ahora, imagino que Perdón. Y las hijas llevan el espíritu de Sodoma. Las hijas Eran llevan- tan sodomitas como los sodomitas que estaban ardiendo, porque ellas se inspiran y hacen el incesto. Sí. Es decir, hay cosas reales que se repiten y que debieran de hacernos abrir los ojos para tener en cuenta en qué momentos vamos a vivir o estamos viviendo. Así es, pastor. Con todo lo difícil que fue para los ángeles sacar a Lot y su familia, fue más fácil sacar a Lot y su familia de Sodoma que Sodoma salga del corazón de las hijas y del esposo. Ahora, y todo parte de una mala decisión. Claro, la historia empieza con la mala decisión de Lot, ¿no? Ahora, para ir finalizando la lección, ¿cómo podrían resumir la lección de esta semana en una declaración, una frase? Hablando acerca de la decisión, la importancia de tomar las decisiones siguiendo los principios de la palabra En de todos Dios los casos, y ¿no? no nuestra preferencia. En todos los casos. Lastimosamente, la mayor parte de las decisiones que hacemos son hechas en base a preferencias, en base a gustos personales, lo que me beneficia, o dejando de lado lo que me perjudica, y no se hacen en base a los principios de la palabra de Dios. Y entonces decisiones pequeñas, hechas en base a la preferencia, terminan a lo largo del tiempo produciendo graves consecuencias, ¿no? Y lo mismo también al revés, mira, como decisiones pequeñas, hechas sobre la base de la palabra de Dios, terminan en gran bendición. Familias que conocen a Jesús, personas que testifican acerca de Ahora, eso. y eso en todos los casos, por ejemplo, también. O sea, nunca sabemos cuándo la decisión va a tener consecuencias enormes, ¿no? Por eso cada decisión hay que tomarla muy en serio. Pastor Marley. Las advertencias que Dios nos da son reales, tan reales como las promesas. Claro. Y el Señor respeta nuestra decisión. Debemos de pedir al Señor de su Espíritu para que nos ilumine a hacer buenas decisiones. Alguien decía, pastor, tenemos derecho de salvarnos porque la salvación está abierta, pero también tenemos derecho a perdernos porque son elecciones que cada día tomamos. Medio hereje la declaración, porque pero- no tenemos derecho a perder. Por nuestras decisiones elegimos. No, Es No una sé si hay un frase- derecho, porque la palabra derecho es como si fuese Piérdete. algo que estás legitimado para hacer. Pero tienes Dios ha colocado oportunidad. todo para que te salves. Entonces, absolutamente. Todo para que seas Solo salvo. que me llama la atención lo que dice el No hay pastor. ni derecho a la salvación ni derecho a la perdición. Lo que hay es una libre decisión de la persona. Y tristemente la gente muchas veces elige
ese lado, ¿no? Elige. Mira, el derecho es cuando tú tienes los méritos para alcanzar algo. No tienes el dinero, tienes el derecho o la a comprar. oportunidad, ¿no?, de salvar. Pero es por gracia. Es por gracia. Si tú dejas de lado la gracia, viene la perdición. Ahora, si aceptas la gracia, es la salvación. En ese caso también, por ejemplo, Abraham decidió, ¿no? Y decidió finalmente estar con Agar, consecuencias. Y al final terminó mal. Y todo termina mal cuando uno pues decide lejos de la voluntad. Pero al de final Dios. también mira cómo es Dios. Encamina. Como dice, que de repente me dice que es una herejía también, pastor. ¿Cómo es el dicho? Agustín, ¿no? Agustín dice que Dios escribe derechos sobre las líneas retorcidas, ¿no?, que el hombre hace. O sea, finalmente Dios, las cosas negativas, hasta lo más negativo, puede transformarlo en bendición. Todas las gracia, cosas ¿no? ayudan, es gracia. Es gracia. Para el bien de aquel que ama a Dios, ¿no? Entonces, el caso de Ismael. El caso de Ismael dio una gran nación también, ¿no? El caso de Ismael dio una gran que nación. terminó. Ahora, gracias Pastor Rubén, gracias Pastor Merlin. Vamos a finalizar con 2 preguntas de aplicación. De esta manera entonces vamos al aplica. Pastor Rubén, solo el arco iris y la circuncisión se denominan señal del pacto. ¿Cuáles son los puntos comunes y las diferencias en ambos casos? A ver, es una pregunta para examinar, ¿no? Cosas comunes entre el pacto del arco iris y el pacto de la circuncisión. Bueno, siempre en un pacto hay 2 partes, ¿no? En este caso, la promesa del Señor es que nunca más destruiría el mundo con agua, con un diluvio. En el otro caso, la promesa es que aquel que es circuncidado es reconocido como parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces hay una promesa. Ahora, por otro lado, también está el hecho de creer en la promesa, ¿no? Aquellos que creyeron en la promesa jamás construirían una torre de Babel, ¿no? Porque creyeron. Aquellos que no creyeron fueron los que construyeron la torre de Babel y después conocemos la historia, la hemos visto anteriormente, ¿no? En el caso de aquellos que son circuncidados, no basta ser circuncidado. Hay muchos que son circuncidados y que en la vida práctica no pertenecerán al pueblo de Dios, ¿no? Pero a la circuncisión se debe añadir el tema de la relación con Dios que lleva a una obediencia plena a los mandamientos de Dios, ¿no? Muy bien, Pastor Merlin. Aunque Dios lo llamó y aunque el Nuevo Testamento a menudo lo pone como ejemplo de lo que significa vivir por fe, Abraham a veces flaqueó, como lo hemos visto. ¿Qué lecciones debemos aprender de su ejemplo y cuáles no? De la misma manera como Abraham flaqueó y volvió a tener fe, ayudado por el Señor, nuestra conducta debe ser igual. Porque mientras haya todavía oportunidad, no debiéramos de perder la oportunidad. Hay gracia aún, queridos amigos y hermanos. Vamos entonces a finalizar esta lección con el CREA. Muy bien, vamos con el CREA. ¿Qué podríamos hacer esta semana? Yo creo que debemos aprender a considerar y a poner o a tomar en serio cada decisión que tomamos, ¿no? Las decisiones deben ser basadas en la palabra de Dios y no en nuestras preferencias, en nuestros gustos, porque toda consecuencia tiene consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias y bueno, sería que tengan consecuencias solamente positivas, ¿no? De acuerdo a lo que vamos... Y a veces pequeñas decisiones tienen consecuencias grandes, ¿no? Muy grandes. Bueno, vamos Pastor, a ver. Y ahora sí, las preguntas claves. Preguntas claves. Pregunta número 1, mis hermanos, de esta semana. Los seres humanos se salvan por la gracia, el don maravilloso de la justicia de Dios, simbolizado por los sacrificios. ¿Falso o verdadero? Escriban su respuesta ahí en el chat, ¿no? La respuesta, mis hermanos, es verdadero. Los sacrificios solo simbolizan la gracia. No había ningún poder salvador en ninguno de los sacrificios. Solo eran símbolo de la gracia de Dios.
Pregunta número 2. Dios se apareció a Agar incluso antes que ella deje la casa de Abraham. Respuesta, ¿falso o verdadero? La historia bíblica nos muestra que Dios se le presenta a Agar después que salió de la casa, ¿no? Así que la respuesta es falso, mis hermanos. Espero que nadie se haya equivocado. Sí, en eso, yo ¿no? creo que se han equivocado varios. Pregunta 3. El cambio de nombre reveló un enfoque futuro. Abraham significa padre exaltado y Sarai significa mi princesa. ¿Falso o verdadero? Bueno, la respuesta, mis hermanos, es falso, porque Abraham significa padre de multitudes. Abraham es padre exaltado, ¿no? Entonces la respuesta es falso. También creo que otro grupo ha caído ahí. Sí, yo creo que sí, pastor. 4. En la Biblia, mostrar respeto y cortesía hacia los desconocidos es un deber religioso. Lo que muestra, por ejemplo, Abraham ante los desconocidos, que va corriendo mostrando hospitalidad. Era prácticamente un deber religioso y es algo que recalca el apóstol Pablo y que vimos en la lección pasada de Hebreos, ¿no? La hospitalidad. Respuesta, verdadero. Pregunta 5. De la destrucción de Sodoma solo se salvaron Lot, sus hijas y sus yernos. ¿Falso o verdadero? ¿Qué piensa? Bueno, los yernos no se salvaron, ¿no? Entonces la respuesta Pastor, usted ha venido hoy día con unas preguntas falso, así, ¿eh? falso, la respuesta es falso. Espero que todos hayan sacado 20, hermanos, a pesar de Se han estado bien atentos, truquitos. pastor, esas preguntas. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos. Gracias por conectarse. No se olviden siempre que estamos ya disponibles en YouTube, en el canal que está apareciendo aquí, en la dirección del canal de YouTube, Adventistas UPS, para que puedan tener este mismo material días antes de su misión central, que son los sábados. También queremos agradecerles porque se conectan y les invitamos a que podamos seguir juntos y conectados en la palabra de Dios. Vamos a finalizar cantando, no sin antes agradecer una vez más Pastor Rubén, Pastor Merlin, y la siguiente semana continuamos con el Pastor Merlin Alomía en la lección número 8. Por eso estamos más que felices. Vamos a finalizar cantando, pero Pastor, despídenos con una oración. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el lindo estudio de tu palabra. Ayúdanos, querido Padre, para que cada decisión de nuestra vida sea siempre en base a aquello que está escrito, aquello que has dejado para nosotros como una guía segura para la felicidad de nuestra vida. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección.